Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos en el espacio de la participación ciudadana Urna de Cristal TV. John Jairo, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Andrea, muy buenos días y muy buenos días a todos los televidentes. Bienvenidos a esta edición especial y muy especial de Urna de Cristal. Urna de Cristal, que es ese espacio, quizás el único de la televisión colombiana, en la que el gobierno nacional responde las inquietudes de los colombianos. Y hoy con un tema muy especial, Andrea. Así es, vamos a estar hablando de la salud de los colombianos. Sé que tenemos muchas preguntas, muchas inquietudes que ya nos han estado llegando a través de todos nuestros medios, así que antes que nada los queremos invitar a que participen a través de www.urnadecristal.gov.co, a través de nuestra línea de Skype, Urna de Cristal 1, nuestra línea gratuita nacional 018-091-9969 y en Bogotá al 566-2232. Por supuesto, también estamos a través de Twitter y de Facebook como Urna de Cristal. Bienvenidos. La urna está abierta. Colombia, 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 participa. La urna está abierta. Pues muy importante hoy precisamente, Andrea, y tenemos el tema de la salud, como usted bien lo mencionaba, pero en dos temas muy específicos y precisamente decisiones que fue tomadas por el gobierno nacional en torno a medicamentos y en torno a la actualización del plan obligatorio de salud. Esos beneficios, ese tipo de atenciones que tienen que hacer las empresas prestadoras de salud a los usuarios colombianos y también un control a los precios de los medicamentos, porque como bien lo decía ayer el gobierno nacional, pues en Colombia no puede ser el país con la mayor cantidad de medicamentos costosos, los más costosos en el mundo, Andrea. Bueno, pues son varias medidas las que fueron anunciadas en el día de ayer y para iniciar queremos mostrarles un video que nos cuenta un poco cuáles son esas nuevas tecnologías y esos nuevos procedimientos que se van a incluir en el Plan Obligatorio de Salud. Con el fin de ofrecer un plan de beneficios óptimo para garantizar la salud de los colombianos, el Ministerio de Salud y Protección Social, con el apoyo del Instituto de Estudios de Tecnologías en Salud, determinó incluir en el Plan Obligatorio de Salud cerca de 40 nuevas opciones de tratamientos. Se seleccionaron 314 tecnologías con base en perfil epidemiológico, carga de la enfermedad y recobros. De esas quedaron habilitadas para evaluación del IETS 105. Después el IETS evaluó básicamente con seguridad y efectividad 70 tecnologías que fueron las que llevamos a consulta ciudadana en 11 ciudades. En esa consulta ciudadana básicamente se consultaron pacientes y médicos y también se hizo en forma adicional una consulta general vía web desde la página del ministerio. Esto con el propósito de poder seleccionar las tecnologías que son más efectivas y seguras para el país y para toda la población. Esta nueva estructura del POS permitirá que los pacientes tengan mayores opciones terapéuticas. Para los pacientes oncológicos se incluirán tecnologías para reducir la incidencia del cáncer de mama, gástrico, próstata y colon rectal, principales causas de mortalidad por esta enfermedad en el país. También se benefician aquellos pacientes que tienen depresión. Un ejemplo de los pacientes que sufren de artritis es el medicamento adalimumab. Y algo importante para el cáncer de colon es que se está incluyendo una tecnología por vía laparoscópica que es más eficiente y efectiva. Adicionalmente, se incluirán 60 nuevas concentraciones, diferentes a las ya existentes, y otras previstas por el análisis de subgrupos de medicamentos que tratan enfermedades como gastritis e hipertensión. Pues precisamente para responder inquietudes de los colombianos tenemos hoy en el estudio de Presidencia de la República para Urna de Cristal al viceministro de Protección Social, al doctor Norman Julio Muñoz. Viceministro, muy buenos días y muchas gracias por estar en Urna de Cristal. Muy buenos días, John Jairo, muy buenos días, Andrea, muy buenos días a todos los colombianos. Bueno, viceministro, un poco para orientar, arrancando el programa, cuéntenos esta actualización del Plan Obligatorio de Salud. ¿Qué significa esto y cómo va a beneficiar a los usuarios colombianos? Muy bien. Este año estamos incorporando al plan de beneficios 70 nuevas tecnologías que van a permitir ampliar las posibilidades de tratamientos para las patologías de mayor incidencia en la carga de la enfermedad de los colombianos.
Entre ellas tenemos cáncer, algunos tratamientos para cáncer de última tecnología, tenemos inclusiones en medicamentos para artritis, tenemos inclusiones para un tema que ha venido creciendo de una manera importante, que son los problemas mentales, como depresión, como en general. Y por otro lado, hemos incorporado unas nuevas concentraciones para algunas enfermedades como el tema de gastritis o el tema del tratamiento del colesterol, que se encontraban por fuera del plan de beneficios. En general, estas actualizaciones van a traer un beneficio, además de que los médicos van a disponer de más tecnologías para poder atender, para poder atender de una manera más integral a la población y a sus pacientes. Los ciudadanos ya no van a tener que recurrir para acceder a estos nuevos medicamentos a mecanismos como tutela o comités técnicos científicos. Creo que esto va a permitir que ganemos en oportunidad, que tengamos un plan de beneficios, un POS mucho más integral y que de alguna manera podamos garantizarle a la gente el acceso efectivo a los tratamientos, que esta ampliación, que este esfuerzo que se hizo para el año entrante se pueda materializar en mejor acceso de servicios. Así es, señor viceministro, y por supuesto eso se traduce en una mejor calidad de vida para todos los colombianos. Tenemos ya preguntas, tenemos una llamada desde Medellín de María Cecilia Murillo. María Cecilia, muy buenos días y gracias por acompañarnos. María Cecilia, no, perdimos la comunicación. Perdimos la comunicación, John Jairo, pero vamos a ir con preguntas desde las calles de Colombia, que también tienen muchas inquietudes allá desde todas las calles de nuestro país. Mi nombre es Nafer Anaya, yo soy residente de cirugía general de la Universidad Nacional. Mi pregunta para el gobierno es cuál va a ser la política en cuanto al manejo para pacientes con cáncer que están tan desprotegidos por nuestro sistema de salud y que tienen que acceder siempre a la tutela para poder conseguir sus medicamentos y la atención básica. Entonces, ¿cuál va a ser la atención para esos pacientes en cáncer y cómo se les va a garantizar la atención? Bueno, pues esa es la pregunta de Nader Anaya, que nos dice cuál va a ser la política en cuanto al manejo para pacientes con cáncer que están tan desprotegidos por nuestro sistema. Señor viceministro, ¿qué le podemos responder? Sí, mire, una buena noticia es que en esta actualización del plan de beneficios estamos incluyendo medicamentos para 4 de los cánceres más complejos que tenemos hoy: el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer colorectal y el cáncer de estómago. Estas tecnologías, estos nuevos medicamentos van a permitir un mejor acceso y una mayor atención por parte, en este caso, de los médicos a la hora de atender con una mayor oportunidad este tipo de enfermedades que vienen teniendo una carga importante. Sin embargo, esto no es suficiente. Venimos también de igual manera implementando unas guías clínicas que permitan garantizar una mejor oportunidad en la atención de esta población, entendiendo que la oportunidad con que se atienda y se diagnostique oportunamente cualquier tipo de cáncer deba ser urgente y permita, obviamente, que la respuesta sea inmediata y esto disminuya de alguna manera, de manera significativa, la carga de la enfermedad y mejore la oportunidad con que el sistema atiende este tipo de patologías que son realmente urgentes en su atención. Viceministro, muchas gracias, y precisamente también tenemos hoy con nosotros en Luna de Cristal a la doctora Claudia Vaca. Ella es asesora del Ministerio de Salud y Protección Social, y me dicen, doctora Claudia, que usted es la experta en el tema de medicamentos. Entonces quisiera hacerle la primera pregunta: ¿cuántos productos o cuántos medicamentos entran a esa lista de control de precios? Y de nuevo, ¿qué va a significar esto para el bolsillo de los colombianos? Han entrado a control directo en esta segunda aplicación de la referencia de precios internacionales 334 medicamentos. Pueden significar cerca de 200.000 millones de pesos
de ahorros para el sistema de salud y para el bolsillo de los colombianos. Tenemos ya otra llamada, Andrea. Sí, señor John Jairo, tenemos llamada desde Santa Marta, de María Andrade. María, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Doña María. Sí, Doña María, un favor, ¿usted le puede bajar al retorno de su televisor, al volumen de su televisor para que podamos escucharla bien? sí, ya. Bueno, adelante, su pregunta. Lo que pasa es que mi hija estuvo hace 3 años hospitalizada. Yo digo que si todavía ya cambiaron, ya actualizaron, porque me acuerdo yo que ella demoró 3 días hospitalizada y con la misma, me tocaba guardar la misma inyección porque el hospital no le daba más, o sea que no tenía más recursos, eso me habían dicho, y a mí me daba como, nosotros estábamos esa vez como falta de, o sea, no hay plata prácticamente, y digo yo que si ya ha cambiado todavía sigue igual. Bueno, María, muchas gracias por su participación. Desafortunadamente no tenemos muy buen audio de su llamada, pero lo que le alcanzamos a entender es si con esta nueva regulación de medicamentos y con el nuevo POS le van a seguir mandando a ella los mismos medicamentos que le han mandado desde siempre para su enfermedad. ¿Tenemos alguna respuesta, señor viceministro, para ella? Sí, claro, yo creo que estas dos medidas que ha anunciado el gobierno son muy importantes y están conectadas. En la medida en que el control de precios nos permite tener precios, digamos, mucho más acordes con la realidad internacional, estos ahorros que se están generando producto del control de precios se trasladan directamente a una mayor ampliación del plan obligatorio de salud. Entonces, la respuesta concreta para la pregunta es sí, vamos a tener una mayor posibilidad de atención para la población, vamos a tener una gama mucho más amplia de medicamentos a disposición de la población para atender sus principales problemas, y el acceso a estos medicamentos, a estas nuevas tecnologías, a tecnologías de punta que se están incluyendo en el plan de beneficios, ya van a ser parte de la obligación por parte de las EPS y por ende de los hospitales de ser proveídas a cada uno de los pacientes sin que medie ningún procedimiento adicional, sea tutela o comité técnico científico. Quedan dispuestos estas nuevas tecnologías para que se atienda oportunamente las necesidades de estos pacientes. Gracias, viceministro. Y pues vía Skype tenemos comunicación con Juan Diego Jaramillo. Juan Diego, muy buenos días, bienvenido a Urna de Cristal. Juan Diego, ¿me escucha? Juan Diego, ¿me escucha? Sí, perfecto. Hola, bienvenido a Urna de Cristal y bueno, su pregunta. Bueno, yo quiero saber qué va a pasar si yo voy a cualquier droguería, cualquier farmacia y me están cobrando más de lo que se debe cobrar por un medicamento. ¿Dónde denuncio? ¿Qué tengo que hacer? Muy bien, Juan Diego, gracias por su comunicación vía Skype y pues le trasladamos la pregunta a la doctora Claudia Vaca. Hola Juan Diego, los precios de los medicamentos tienen que ser respetados desde el momento en el cual se expide la medida. Se darán 15 días hábiles para entrar a regir, por lo tanto en 2014, desde la primera semana de 2014, el control de precios tiene que ser respetado. Las farmacias y droguerías, si usted lo va a comprar de su bolsillo, no pueden agregar sino un porcentaje muy bajo por sus labores logísticas y de dispensación. Ese porcentaje también va a ser observado y también va a ser regulado, va a ser observado y vigilado. Si usted encuentra un precio en el que el porcentaje adicional en la farmacia cuando usted lo va a comprar supera un porcentaje exagerado, puede denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio en la sección quejas y reclamos, quejas y denuncias de la página web, o al Ministerio de Comercio en la página web, a la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. Gracias, doctora Claudia. Tenemos más llamadas desde Medellín. Jairo Escobar. Jairo, muy buenos días y bienvenido a Urna de Cristal. Buenos días. Yo lo que quisiera saber, no solamente para mí, sino para todo el pueblo colombiano,
¿qué va a pasar con la medicina odontológica en el país? Porque siempre hablamos de la medicina general, de los tratamientos de una cosa, de la otra. Va uno a la odontología y no le cubren a uno sino la limpieza de los dientes, la sacada de los cálculos, la limpieza y una que otra calza o caries que tenga la persona. De resto, los implantes, los tratamientos de encías y todo eso, ¿qué va a pasar con ese sistema? Jairo, muy importante su inquietud. Muchas gracias por participar en Urna de Cristal. Señor viceministro, ¿qué le podemos responder? Claro que sí. Lo primero que hay que aclarar acá es que los procedimientos odontológicos básicos están hoy incluidos en el plan de beneficios y estos se complementan con procedimientos de promoción, de prevención de salud oral. Entonces, en este caso, digamos que los tratamientos básicos para salud oral, como los odontológicos y los de prevención que nos señalan en la pregunta, ya están incluidos. Cualquier negación que se haga de estos servicios pues iría claramente en contra, digamos, de lo que hoy ya el POS reconoce como obligación para las EPS. Entonces, lo que yo un poco invito a nuestro televidente es que nos ponga en conocimiento de aquellos casos en que ha sido negado alguno de estos servicios para poder tomar las medidas del caso. Viceministro, muchas gracias y pues tenemos mucha participación también a través de las redes sociales. Precisamente nos llega a través de Twitter la siguiente pregunta de Fadbo Yalibe. Dice, ¿para cuándo dejamos de pagar 2 cuotas de salud cuando se tiene medicina prepagada? Eso es ridículo desde todo punto de vista. ¿Qué le podemos responder en este caso? Pues que no es un tema muy puntual sobre medicamentos o POS, sino que habla del doble pago cuando se tiene medicina prepagada, viceministro. Sí, don Jairo, ese era un tema que inclusive estábamos incluyendo en el proyecto de reforma. Básicamente hoy lo que tenemos es que tenemos un plan básico por el cual se reconocen unas cotizaciones y la gente, digamos la población en general, libremente puede acceder a unos planes de medicina prepagado, planes complementarios. Lo que hemos hecho frente a este tipo de planes de medicina prepagada o planes complementarios es tener una diferenciación muy clara entre los servicios que se prestan en uno y en otro, de tal manera que no exista, digamos, una distorsión en la financiación del uno, en este caso fundamentalmente del plan obligatorio de salud. Es un tema en el cual muy seguramente debemos seguir expidiendo una regulación un poco más precisa frente al tema, pero en general hoy con el plan obligatorio de salud las necesidades fundamentales de la población en materia de atención de servicios de salud están, digamos que en su gran mayoría y con esta ampliación que estamos anunciando hoy del plan de beneficios cubierta. Gracias, señor viceministro. Tenemos llamada desde El Espinal, Tolima, de Edgar Rojas. Edgar, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Sí, muy buenos días. Gracias por participar. A ver, tengo una inquietud. Aquí en El Espinal, Tolima, hay una problemática con Caprecon. No sé si Caprecon desaparece, está intervenida. Yo tengo un problema de hace 3 años, soy un paciente diabético, he colocado centro de tutela, incidente de desacato, no he tenido eco ni respuesta de Caprecon. Entonces, yo quisiera ver qué solución me podría, o cómo me podrían colaborar para que yo tenga acceso a una, yo soy enfermo de una rodilla, el ortopedista me mandó para el cirujano de rodilla, Caprecon me dio una autorización para el Hospital Simón Bolívar de Bogotá, no hay contratación con este hospital, entonces estamos en la debacle con Caprecon. Gracias, Edgar. Claro que sí, señor viceministro. Claro que sí. Debo contarle una noticia especial. En este momento, digamos, considerando que en algunas regiones del país Caprecon ha tenido algunas dificultades en la prestación de los servicios, conjuntamente con la Superintendencia Nacional de Salud, hemos diseñado un plan
que Caprecon deberá seguir en aspectos financieros, en aspectos de disponibilidad de la red prestadora de servicios, del acceso a medicamentos, para que casos como el suyo no se vuelvan a repetir. Tomamos atenta nota del caso específico para ponerlo en conocimiento de Caprecon, pero quiero decirle que el gobierno, en este caso, conjuntamente con la Superintendencia Nacional de Salud, viene haciendo un seguimiento muy preciso al plan de acción de Caprecon, con el propósito de que tanto la disponibilidad de medicamentos como de acceso a servicios se garantice. En el caso específico de la diabetes, hay que mencionar a propósito que este es uno de los medicamentos que se incluyó en el control de precios, tal vez uno de los que tuvo una mayor proporción en la reducción del precio. Entonces, esto, sin duda alguna, deja de convertirse en una barrera, en este caso, para que el sistema le garantice a usted y a su familiar el acceso a este tipo de medicamentos. Precisamente sobre el tema de medicamentos, señor viceministro, es muy importante mirar esta nota que hemos preparado aquí en Urna de Cristal, donde está precisamente la información de qué tipo de medicamentos, cuál es esa decisión tan importante que se adoptó ayer precisamente por el Gobierno Nacional. Ya son en total 546 los productos farmacéuticos que han sido sometidos a control de precios por parte del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta la referencia de costos internacionales. En el mes de julio de 2013 se aprobaron las medidas de regulación de precios de los medicamentos. Se reguló el precio de 212 medicamentos y ello implicó una reducción del precio en promedio del 40%. Esto implica unos ahorros para el sistema de salud y para los colombianos de alrededor de 300.000 millones de pesos. Con el fin de establecer un precio de venta justo y asequible para los colombianos, medicamentos formulados a pacientes con diabetes, gastritis, artritis, Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, infecciones hospitalarias y problemas cardíacos, entre otros, hacen parte de una nueva lista de productos a los que se les fijará topes en su costo. Se controlará el precio a 334 medicamentos. La reducción promedio en el precio de ese grupo de medicamentos es del 40% y esto implica unos ahorros para el sistema de salud y para los colombianos de alrededor de 200.000 millones de pesos. Alrededor del 20% de los productos sometidos a control están al alcance de los colombianos en droguerías y farmacias, lo que implica un alivio para sus bolsillos. En el caso de los medicamentos administrados por hospitales, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos adoptó medidas importantes. En esta tanda ya la Comisión Nacional de Precios decidió que va a adicionar un margen para contribuir a la sostenibilidad de los hospitales que reconoce las actividades que ellos realizan en relación con la logística y la dispensación de los medicamentos. Violar los topes establecidos podrá acarrear sanciones hasta de 3.000 millones de pesos a las empresas farmacéuticas. La ciudadanía puede denunciar sobrecostos o irregularidades en la línea gratuita nacional 018.000-910165, en los teléfonos 587-0000 o 592-0400, o en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio www.sic.gov.co. Es sin duda una medida que va a beneficiar el bolsillo de los usuarios colombianos, de los usuarios del sector de la salud, que siempre se han quejado precisamente por esos altos costos de la salud y los medicamentos. Y tenemos llamada a esta hora de Fernando Gutiérrez en Barranquilla. Fernando, bienvenido a Urna de Cristal. Sí, muy buenos días. Mira, yo soy médico general y necesitamos algunos médicos generales que desde hace muchos años yo empecé a trabajar un poco con las medicinas alternativas, pero de una forma muy integral, sin olvidar la medicina convencional. Porque hemos visto que hay una serie de propuestas a nivel mundial que son muy importantes para el tratamiento del cáncer, sin embargo, no han sido tenidas en cuenta en forma muy precisa. Últimamente estoy asistiendo a los congresos de oncología a nivel nacional e incluso fuera, siendo médico general,
porque existen unas propuestas, repito, muy interesantes, visto que la quimioterapia está ofreciendo solamente un 2.5% de posibilidades de sobrevivencia, es decir, 2.5% de 100 pacientes sobreviven gracias a quimioterapia, es decir, a medicamentos. Esas son las estadísticas oficiales. Entonces, yo acá en mi consultorio en Barranquilla, desde hace algunos años ofrezco algunas posibilidades terapéuticas y un grupo de médicos en el mundo que estamos pensando que hay otras cosas además que se pueden hacer. ¿Qué va a hacer el gobierno o qué está haciendo nuestro gobierno para poder, por ejemplo, dar escucha a estas propuestas que pienso que vale la pena que se escuchen con mucha seriedad? Pues, doctor Fernando Gutiérrez, muchas gracias por su participación y le trasladamos su inquietud al señor viceministro de Protección Social. Muy bien, muy importante pregunta porque me permite señalar un cambio metodológico muy importante que se hizo en esta actualización del plan de beneficios. Nosotros hace alrededor de un año y medio, creamos una institución que se llama el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, que es una institución casi que única, salvo 2 o 3 adicionales que hay en América Latina. Esta institución tiene la tarea de evaluar la eficacia, la eficiencia de estas nuevas tecnologías, de determinar si tienen o representan, en este caso, para efectos de la incorporación al plan de beneficios, un avance terapéutico que permita garantizar o, digamos, incluir su uso en el plan de beneficios. Entonces, una seguridad que pueden tener los colombianos es que todas las inclusiones, todo lo que se está incluyendo en el plan, tiene esa evaluación por parte de este instituto. En el caso específico que nos plantea el doctor, yo creo que hace parte del instituto la tarea de entrar a evaluar estas nuevas tecnologías para verificar si su eficacia, digamos, si la evidencia científica nos permitiría de alguna manera incorporar algunas de ellas. No sé si Claudia me ayuda aquí ampliando algunos de... No basta con que alguien con mucho interés y con mucha convicción diga esto me puede servir para el cáncer o este nuevo medicamento o esta nueva sustancia me puede servir para resolver una enfermedad. Es necesario probarlo, es necesario revisar si evidentemente ello va a ayudar a resolver ese problema de salud. Así que si hay suficiente evidencia de lo que usted y los demás médicos están intentando dar a sus pacientes para mejorar la sobrevida, lo que es interesante es someter esa información a una evaluación independiente de terceros para que el ministerio establezca si realmente ese beneficio es adicional, como lo decía el viceministro, y si debería ser incorporado al plan obligatorio de salud, y por supuesto considerando los recursos disponibles y la cantidad de pacientes que pueden ser beneficiados. Así que puede someter esta solicitud al IETS o al ministerio y será evaluada en el turno que le corresponda de todas las solicitudes que van llegando de forma permanente al Ministerio de Salud. Así es, doctora Claudia, muchas gracias. Los invitamos a ver más preguntas desde las calles de Colombia. Mi nombre es Florentino Molina Bejarano. Solicito yo una pregunta al Ministerio de Salud. ¿Por qué tantos trámites en el papeleo para que puedan atender a un ciudadano sobre una enfermedad, que lo hagan llevar del pueblo a la capital y de la capital a otro pueblo, donde tiene que aprobarle ese papel solamente para que le atienda para una radiografía o cualquier trabajo en cuanto a su salud? Es la inquietud del señor Florentino Molina Bejarano. Señor viceministro, ¿qué le podemos decir? Sí, este es un tema sobre el cual nosotros hemos venido trabajando desde 2 puntos de vista. El primero, señalándole claramente a en este caso a las EPS y a las IPS en el circuito de atención del ciudadano, que no se le pueden trasladar cargas administrativas al ciudadano para el acceso o la atención en salud, que las autorizaciones y demás procedimientos administrativos deben hacerse entre las instituciones, sin que ello requiera el traslado de estos
requisitos o estos trámites innecesarios en el usuario. Ese es un primer punto. Y el segundo, conjuntamente con la Superintendencia de Salud, estamos haciendo un seguimiento permanente con el propósito de identificar actores que puedan incurrir en prácticas que puedan estarse prestando para evadir responsabilidades y que la Superintendencia, como órgano de inspección y vigilancia y control, imponga sanciones. Pero en esencia, la carga de estos procedimientos no debe estar en el usuario, sino debe ser parte, digamos, del procedimiento que deben coordinar EPS y prestadores de servicios. Muy bien, viceministro, y a esta hora tenemos llamada desde Bello, Antioquia, a Diana María Correa. Diana María, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Yo quería que el viceministro nos ampliara un poco esta pregunta que hizo un señor de Medellín sobre los tratamientos odontológicos. Uno va simplemente a la IPS y le hacen el tratamiento normal de una caries. Si uno necesita cambiar una amalgama, le dicen no está en el POS. Si necesita una corona, no está en el POS. Entonces, ¿qué tipo de tratamientos cubre con lo nuevo del POS para odontología? Aparte de lo tradicional, que es lo esencial, una limpieza. Entonces, ¿a qué tenemos derecho nosotros cuando vamos a odontología y necesitamos, por decir, un fotocurado, un implante, una corona o una prótesis? Diana, muchas gracias por su participación en Luna de Cristal y pues trasladamos su pregunta al señor viceministro de Protección Social. Viceministro. Sí, como lo decía en la respuesta anterior, hay unos procedimientos básicos y de salud oral que hoy se encuentran incluidos en el plan de beneficios. Obviamente, probablemente hay otras demandas de servicios de salud oral o de rehabilitación que hoy no se encuentran incluidos. Y probablemente hagan parte en un futuro inmediato de la lista de revisión de tecnologías que deberíamos evaluar para efectos de incorporar más tecnologías orientadas a garantizar salud oral para los colombianos, ¿no? Claudia, no sé si nos puedes ayudar ahí con esta pregunta. Es cierto que algunos procedimientos complejos de mayor nivel de sofisticación en salud oral pudieran no estar incorporados, pero los procedimientos básicos, las amalgamas de ciertas características y en general toda la salud preventiva oral están incorporados en el plan obligatorio de salud. Mientras se evalúan esos servicios adicionales, complejos y sofisticados para ser incorporados en el POS, es deseable que la población, y es digamos la filosofía fundamental del plan obligatorio de salud y del diseño del sistema, que se concentren y que hagan esfuerzos grandes en los procesos preventivos y en el manejo y cuidado de la salud oral, que seguramente no va a llevar a complicaciones mayores y a exigencias adicionales de procedimientos más sofisticados que no estuvieran incluidos. Gracias, doctora Claudia. Más preguntas a través de nuestro call center. Tenemos desde Bogotá a Welfar Cedel. Welfar, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Disculpe, con la ampliación del POS, ¿se acabaría la tutela? Bien, pues muy interesante su pregunta. Se la vamos a trasladar al señor viceministro. Muy importante. Lo que queremos con esta ampliación del POS es que el acceso a los servicios de salud que están previstos en el plan obligatorio de salud no deban ser demandados o no deban recurrir a la tutela o a comités técnicos científicos para su acceso. Al quedar incorporados en el plan de beneficios, la tutela deja de convertirse en el mecanismo único para el acceso a estas nuevas tecnologías y en general a lo que hoy está incluido en el POS. La buena noticia, en este caso que estamos dando hoy, es que todas estas tecnologías para cáncer, para temas de enfermedades mentales, para temas de gastritis, para procedimientos específicos de alta tecnología que estamos incorporando en el POS, ya no va a necesitar la tutela para acceder a ellos. Entonces, esa creo que es una buena noticia que le estamos dando hoy a los colombianos y claramente la tutela siempre será un instrumento para
acceder o para garantizar, digamos, el derecho a la salud. Pero esperamos que con estas medidas que estamos tomando sea marginal el número de tutelas que se deban presentar y que lo común y lo regular sea que la gente acceda sin ninguna barrera de acceso a los servicios que hoy estamos incluyendo en el plan de beneficios. Viceministro Muñoz, y precisamente nos siguen llegando muchos interrogantes también a través de las redes sociales. Tenemos una a través de Twitter de @esbalto09 y la pregunta de él es: ¿y cuándo van a controlar las EPS? ¿Vamos a seguir pagando por el peor servicio de salud de Latinoamérica? ¿Qué le podemos contestar a este usuario de la red social? Mire, un tema importante que venimos haciendo conjuntamente con la Superintendencia Nacional de Salud es tomando decisiones de fondo sobre aquellas EPS que puedan estar no garantizando de manera adecuada la atención de la población. La Superintendencia, especialmente en el caso del régimen subsidiado, ha tomado ya medidas muy concretas de sanciones para las EPS que no están cumpliendo con su tarea, no solamente porque no cumplan con requisitos financieros, sino también porque afecten la prestación de los servicios de salud. Esta es una tarea permanente. Sin duda alguna nosotros hemos, a través de unas medidas adicionales, garantizado que, por ejemplo, en el caso del manejo de los recursos, gran parte de ellos puedan llegar directamente a los hospitales, tanto en el régimen subsidiado y ahora en el régimen contributivo, para algunas de las EPS que puedan quedar o puedan estar incursas en causal de intervención. En conclusión, esta es una tarea que empezamos ya hace 3 años, que ya se están evidenciando sanciones claras, decisiones claras frente a este tipo de EPS que puedan estar incumpliendo con su tarea, y lo seguiremos haciendo, de tal suerte que necesitamos que estas empresas promotoras de salud cumplan de una manera idónea y efectiva con la tarea que tienen encomendada, y es proteger la salud de los colombianos. Así es, señor viceministro. Saludamos desde Bogotá a Jorge Rubio. Jorge, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, y adelante con su pregunta. Bueno, le comento, yo estoy hablando en representación de OMAI, estamos tratando de trabajar por el autismo en Colombia. El día de ayer me llegó un comunicado del viceministro, aparte de sus delegadas relacionadas con la participación del autismo en cuanto a las terapias ABA. Es lo siguiente, resulta que científicamente las terapias para personas con autismo no solo son ABA, hay muchas. Algunas no tienen certificación científica, pero sí se ha demostrado a través de videos, de material informativo, que sí logran su efectividad. En el día de ayer, a sus delegadas le hice llegar respuesta de manera formal con videos demostrativos de cada una de las terapias, y realmente a mí me gustaría acercarme con el viceministro de manera formal antes de involucrar a la gente de la comunidad para acercarnos y mirar cómo podemos conjuntamente trabajar a favor de la comunidad con autismo. ¿Por qué se quitan las terapias? Por 2 posibles razones. Una que puede que sea cierta, como puede que sea falsa. Resulta que hay empresas o entidades que trabajan por el autismo, pero exageran sus cobros, y el gobierno debería de tener su propio núcleo de allegados especializados en el tema del autismo para que esos costos salgan a mucho mayor valor bajo. O sea, básicamente se representa de la siguiente forma. Si yo tengo especialistas en autismo, no tengo que contratar a IPS que me sobrefacturen o que facturen excesivamente para poder colaborar a las personas con autismo. Hay personas que ni siquiera tienen el presupuesto para poder medicar a un niño con autismo. Yo tengo demostrativamente con videos los avances de mi hijo que tiene autismo y del perfil de Asperger. Sí, gracias, doctor Rubio. Muchas gracias por su inquietud. Señor viceministro. Muy importante. Lo primero, acepto
encantado de su invitación. Las puertas del ministerio pues están abiertas para mirar todo este tipo de evidencias. Lo segundo, y quiero que sea un mensaje muy claro, nuestro interés fundamental para los niños y la población que hoy sufre de autismo, tiene autismo o presenta, digamos, la discapacidad de autismo, nos interesa fundamentalmente que haya un tratamiento integral de esta población. Ese es nuestro único interés. Hay más de 10, 15 terapias que hoy están incluidas en el plan de beneficios que están única y exclusivamente orientadas a atender a esta población. Entonces, ese es el segundo punto importante. El tercero, que muy seguramente al que se refiere nuestro televidente, tiene que ver con un estudio que se hizo a partir de la revisión por parte del Instituto de Evaluación de Tecnologías, de las sociedades de neurología pediátrica y otras sociedades científicas sobre la pertinencia de las terapias ABA con animales. Ahí fue exclusivamente en donde se concentró el análisis. Hay terapias ABA, clarísimamente, que no son con animales y que tienen, digamos, evidencia importante en términos terapéuticos. Lo que estábamos determinando es que esas otras terapias, que en algunos casos, como él lo indica, se prestaron para abusar, digámoslo así, del sistema, fueran de alguna manera revisadas, tanto por parte de los médicos como de las sociedades científicas, para determinar si su uso tenía una evidencia científica que permitiera concluir que generan un mejoramiento terapéutico en la población autista. Entonces, en conclusión, nuestro interés es tener una política integral para el manejo de la discapacidad en el cual la población autista es fundamental. Creemos que esto no pasa solamente por el tema de salud, pasa por el tema de educación, pasa por el tema de vinculación en general a la sociedad de esta población. Y en el caso específico de salud, cualquier evidencia que nos demuestre que hay o que son oportunas estas terapias para la población autista, pues sin duda alguna serán en su momento evaluadas y, de ser necesario, a las ya incluidas en el plan de beneficios, incorporadas si ello se requiere. Muy bien, señor viceministro, y tenemos comunicación vía Skype con Janet Rangel. Janet, bienvenida a Urna de Cristal. Muy buenos días, muchas gracias por permitirme participar. Yo quisiera saber por qué control solo a un número determinado de medicamentos, por qué solo 500 cuando quién sabe cuánta cantidad de medicamentos hay, especialmente personas que viven en poblaciones alejadas, pues nos tenemos que atener a lo que haya en unas pocas farmacias. Janet, ¿usted dónde se encuentra, Janet? El Banco Magdalena. En el Banco Magdalena, muy buena comunicación por internet, ¿no? Tengo un buen teléfono. Muy bien, vamos a trasladarle entonces su inquietud, Janet, al señor viceministro. Viceministro, ¿por qué solo 500? Casi que desde el año 2010 venimos en este proceso. Empezamos con los medicamentos que no estaban incluidos en el plan de beneficios en su momento, que generaban un riesgo para la estabilidad del sistema enorme. Y hemos ido avanzando progresivamente a través de esta política de determinación de precios hacia aquellos medicamentos, no solamente que estaban por fuera del POS, sino los incluidos en el POS. Y, como lo decía la doctora Claudia en una de las preguntas anteriores, a aquellos que están en la droguería y que los colombianos o cualquiera de nosotros puede ir a comprar directamente. Entonces, esto ha sido una política progresiva, una política que nuestra idea es que sea permanente, que en la medida de lo posible vaya cubriendo todas las posibilidades en donde se requiera. Yo quisiera que Claudia nos ampliara un poco el tema sobre el tamaño de los medicamentos y en dónde vamos en este momento. Janet, nosotros para llegar a la decisión de las 334 tecnologías, como dice el viceministro,
Primero tomamos una muestra muy grande de medicamentos y empezamos a observarlos. Para tomar la decisión de estos 334, observamos 3.300 diferentes medicamentos. Nos paramos a observarlos muy juiciosamente con respecto a los precios de 17 países del mundo. Y encontramos que de esos 3.300, 334 estaban en promedio en Colombia más caros que afuera. Y eso los controlamos. Es decir, estamos haciendo una observación muy juiciosa, muy cuidadosa, de manera que si identificamos que hay distorsiones y hay precios altos, podamos actuar allí. Es importante para Janet decirle que si los medicamentos son del POS y tiene acceso a servicios de salud a través de su EPS, sea del contributivo o del subsidiado, es obligación de la EPS que le entregue esos medicamentos. A veces las personas dicen, me da pereza ir a pedir el medicamento a la EPS, me da pereza ir a hacer la vuelta, prefiero ir a comprarlo a la farmacia. Es mejor que hagan uso de su derecho, es mejor que pidan los medicamentos en la EPS. Pero si definitivamente les da pereza, dicen mejor voy y compro en la esquina, me sale más rápido. Observen que el precio que les venden es el precio controlado para estos medicamentos del POS que incluimos. Si ustedes ven que existen medicamentos que no están aquí, controlados, ya vamos por 520 y algo medicamentos, entonces intenten preguntar por las alternativas más baratas. Hay un mensaje que me parece importante que sepan. Así como los medicamentos de marca sistemáticamente son más altos en Colombia que en otros países y estamos intentando resolver eso porque no hay derecho a que Colombia pague medicamentos más caros que en otros países, también es cierto que en algunos casos los genéricos son más baratos que otros países. Entonces pregunte por la alternativa más barata, pregunte por la alternativa genérica y así nos da tiempo para ir a alcanzar a cubrir aquellos otros medicamentos mientras vamos observando que es una tarea permanente y hay un ejército de personas trabajando aquí. Muy bien, doctora Claudia, y seguramente, Andrea, este tema requiere de mucha pedagogía para que entiendan precisamente los colombianos y los usuarios sobre la medida esta del control de los precios de medicamentos. Y Andrea, doctora Claudia, ustedes prepararon precisamente una tabla como con el ranking de los 5 medicamentos más costosos y cómo variaría ese precio. ¿Por qué no se la mostramos y la contamos a todos los usuarios y a todos los televidentes de Urna de Cristal? ¿Le parece, doctora Claudia? Nosotros tenemos un ranking para mostrarles un poco cuáles fueron los impactos más fuertes de la medida que acabamos de tomar. Por ejemplo, las insulinas de las que hablaba el viceministro, la diabetes es una de las enfermedades más comunes de la población colombiana. Muchos pacientes con diabetes necesitan insulinas, unas insulinas especiales. Hemos incluido la mayoría de las insulinas especiales en la revisión de precios y 2 de las insulinas, por ejemplo, que observamos tuvieron bajas cercanas al 88% y al 64% en su precio. Por darle un dato, una de las insulinas que se llama Lantus, la marca comercial se llama Lantus, valía 70.000 pesos en Colombia y la pudimos encontrar en promedio en los países que observamos a 25.000 pesos. Eso significa que cada persona que vaya a comprar o la EPS que le tiene que entregar ese medicamento a un paciente con diabetes se va a ahorrar 50.000 pesos de ahora en adelante cada vez que vaya a comprar uno de esos frasquitos de insulina. Al año eso pueden significar 2 o 3 millones de pesos y eso puede ser de ahorro para el bolsillo, impacto grandísimo, pero también para el sistema de salud. Tenemos otros ejemplos, digamos que no son tan comunes, los pacientes con problemas psiquiátricos, la esquizofrenia. Uno de los medicamentos que se conoce con el nombre de Seroquel va a tener un ahorro del 70%. La presentación comercial, la caja por 30 tabletas valía en Colombia 107.000 pesos y ahora se va a encontrar por 31.000 pesos, o sea que de una sola vez en una compra te estás ahorrando 70.000 pesos. Un momentico mientras miramos de nuevo la tabla en producción porque hay un medicamento y el primero que está en la tabla que me parece bien interesante de poderlo analizar es el Novaparib, que es el primero que es el primero que está en la tabla, pues tiene una reducción sustancial. Cerca de 100.000 pesos es la reducción, valía 119.000 pesos una jeringa que se llama lápiz para inyección de la insulina y bajó de 119.000 pesos a 14.000 pesos.
Hoy los pacientes con diabetes van a estar seguramente tranquilos. Son medicamentos que están en el POS, pero si por alguna eventualidad van a tener que comprarlo, les va a reducir sustancialmente su precio y lo pueden encontrar 88% por debajo del precio en el que comúnmente se encontraba. Y John Jairo, un punto importante adicional. Estos ahorros al final, específicamente algunos de los que están incluidos en el POS, van a permitir que progresivamente podamos tener mayores recursos para incluir nuevas tecnologías en el plan obligatorio de salud. Y ese creo que debe ser el camino por el cual debemos orientarnos. Y la segunda, también hay que recordar que Colombia tiene uno de los gastos de bolsillo más bajos de Latinoamérica. Estas medidas, sin duda alguna, van a seguir manteniendo y disminuyendo ese indicador. Esto es, los recursos que la gente de su bolsillo saca para ir a la farmacia o para ir a algunas consultas específicas con médicos, etcétera. Esta es una buena noticia porque ese gasto de bolsillo, ese indicador que es uno de los indicadores muy importantes en términos de la protección del sistema de salud con el gasto de bolsillo de la población, se refuerza a través de la toma de estas medidas y de estas reducciones de precios tan importantes como las que usted ha señalado y las que estamos viendo en este momento. Viceministro, el resumen que tal vez es más satisfactorio para los que trabajamos en estos temas es que cuando uno toma decisiones de esta naturaleza, en última lo que está ayudando es a defender el derecho a la salud y a mejorar el acceso a la población a los servicios de salud. Así es. Así es, doctora Claudia, y además al bolsillo de los colombianos, porque el ahorro va directamente allí al bolsillo de los colombianos. Tenemos más llamadas de Humberto Fonseca. Muy buenos días, Humberto, y gracias por acompañarnos. Buenos días, señorita. Adelante, ¿cuál es tu pregunta? Lo que pasa es que desde el 22 de agosto tengo unos resultados de unos exámenes por apnea del sueño. Yo estoy afiliado a la EPS Sura, me atienden en IPS Asistir Salud de Soacha. Me han tenido para allá y para acá, que no hay cita con neumólogo, que fue que renunció, que no le dan el cupo suficiente los de Sura a asistir. O sea, no me tienen para allá y para acá. Necesito saber a dónde puedo acudir para que me den solución a este problema. Gracias, Humberto, por participar. Señor viceministro, adelante. Claro que sí. Tal vez la pregunta nos sirve para llamar la atención sobre uno de los temas que en este mismo escenario, cuando hablábamos de la reforma a la salud, se tocó, y es un poco en algunas regiones del país las dificultades de acceso a medicina especializada o a consulta especializada. Ahí tenemos que seguir trabajando en el tema, tenemos que garantizar de una manera concertada, como el ministro lo ha planteado en todos los escenarios, la forma de garantizar mejor acceso a médicos, a especializaciones que permitan que este tipo de casos no se sigan presentando. Sin embargo, en el caso concreto, tomamos atenta nota para determinar conjuntamente con la Superintendencia Nacional de Salud qué puede estar pasando, que le haga un seguimiento específico al caso, porque de todas maneras, independientemente del tema de la disponibilidad de especialistas, pues la EPS en este caso, a la cual está afiliada, a la cual está afiliado nuestro televidente, debe sin duda alguna garantizarle la atención de este tipo de patologías. Muy bien, viceministro, y tenemos también más llamadas desde las calles de Colombia. Mi nombre es Juan Felipe Arias, yo soy residente de ginecología y me gustaría saber por qué en Colombia los medicamentos son tan costosos comparados a otros países y por qué, habiendo medicamentos con la evidencia suficiente que son eficaces en los pacientes, por qué no están aprobados por el POS y no los podemos utilizar. Gracias. Bueno, viceministro, doctora Claudia, esta respuesta para la pregunta de Juan Felipe Arias. Yo arranco con una reflexión inicial y después le doy la palabra a la doctora Claudia. Ese es tal vez resume la pregunta, el efecto más importante de estas dos medidas de manera conjunta.
lo que nos logremos ahorrar en precios de medicamentos, volviendo, digamos, estos precios uniformes con lo que paga el resto del mundo por los mismos medicamentos, nos permite ir involucrando esos nuevos medicamentos que no están incluidos en el plan de beneficios y que el paciente y los médicos deben seguir por un tortuoso procedimiento para poder formularlos, en el caso de los médicos y en el caso de los pacientes de acceder a ellos. Estas 70 tecnologías que hemos anunciado en el día de hoy incorporan en su gran mayoría medicamentos de tecnología de punta que van a permitir inclusive, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, atender cáncer de mama agresivos, que con la tecnología actual no era posible, digamos, atenderlo dentro del plan de beneficios. Entonces, yo creo que estas dos medidas están directamente interrelacionadas porque hacerla una permite que haya mayor disponibilidad de medicamentos. El control de precios permite mayor disponibilidad para tener más procedimientos y medicamentos en el POS. Pero, ¿por qué los medicamentos en Colombia son más caros que en otros países? Es la pregunta que todos nos hacemos. En 2012, cuando se expidió la política de medicamentos del país, hicimos una revisión de muchos estudios que estaban disponibles en Colombia e incluso hicimos unos propios estudios por parte del Ministerio para determinar si era cierto esta percepción de que los medicamentos eran más caros aquí que en otros lugares del mundo, y lo comprobamos. Hemos hecho un diagnóstico preliminar, presumimos que se debe a medidas de hace algunos años en las cuales se liberaron los precios de los medicamentos, y tal vez el problema es más estructural. Digamos que desde hace décadas el ingreso de los medicamentos al país, la autorización del ingreso de los medicamentos, digamos que no observaba los precios, y eso en sí mismo podía generar inflación de los precios para nuestro país, y el Estado en eso cometió algunos errores de rectoría, de seguimiento al comportamiento de los precios y de los laboratorios, y es lo que estamos tratando de resolver desde hace 2 o 3 años con las medidas que se están adelantando. Sistemáticamente hemos visto precios altos, pero también sistemáticamente hemos visto precios más bajos en genéricos. No olvidemos que existen las alternativas de medicamentos genéricos, que tal vez se nos olvida dar ese mensaje, y también son una oportunidad. Cada una de las reducciones de precio que se dio acá fueron incorporados en las decisiones sobre presupuesto que van a permitir el año entrante ampliar el plan de beneficios y garantizar la atención oportuna. Quisiera hacer la anotación al televidente, que me parece que es la pregunta que resume todo el programa, que el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo grandísimo por sacar estas dos medidas juntas de manera que se beneficie de manera inmediata las EPS a través del pago con las reducciones de precios, y a su vez los pacientes cuando les toca comprar medicamentos de su bolsillo. Vamos a tener en menos de un año, creo yo, los medicamentos armonizados para estos 530 medicamentos con respecto a los demás países del mundo, y esperamos que siga sucediendo como una política de Estado. Simplemente añadiría que hoy el país tiene una política farmacéutica integral que va a permitir que en el mediano y en el largo plazo este tipo de cosas no se vuelvan a presentar. Así es, vamos a responder una de las últimas llamadas que tenemos en nuestro programa desde San Andrés. Mónica, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, saludos a todos desde la hermosa isla de San Andrés. Mi pregunta es la siguiente: en estos momentos yo tengo a la niña enferma, y para obtener una cita con el pediatra tengo que esperar casi un mes, y la niña está enferma ahora, me toca pagar el servicio particular. ¿Esta situación va a mejorar con la nueva reforma de la salud? Muy interesante su pregunta, Mónica. Señor viceministro. Esa es la apuesta. Digamos, la reforma de la salud busca eso, busca dos objetivos: mejorar la calidad y mejorar la oportunidad. Ya avanzamos en cobertura, hemos avanzado en protección financiera. Estas medidas que hoy estamos anunciando son protección financiera para los hogares, mejor acceso a los servicios.
Los ajustes o lo que estamos proponiendo en el proyecto de ley precisamente es eso, lograr ahora mayor calidad y mayor oportunidad. El debate sigue. Todos los ajustes y mejoramientos que haya que hacerle a este proyecto de ley, bienvenidos sean. Pero en conclusión, al final, el proyecto de reforma que se encuentra hoy en el Congreso de la República busca garantizar que este tipo de casos como el que nos han enunciado no se vuelvan a presentar, que haya oportunidad en el acceso a la prestación de los servicios y especialmente, en este caso, con mucho más énfasis en la población infantil. Muy bien, viceministro, pues de esta manera también llegamos ya al final de Urna de Cristal, esta Urna de Cristal muy especial, donde se han respondido las inquietudes de los colombianos en un tema muy sensible, como es el tema de la salud, y especialmente en dos medidas que se han anunciado, en lo que tiene que ver con el control a los precios de los medicamentos y también con la actualización y ampliación del plan obligatorio de salud. Ministro y doctora Claudia, muchas gracias por dedicarnos esta hora en Urna de Cristal. A ustedes y a todos los que nos vieron. Muy bien, Andrea, pues hemos terminado al fin, y a propósito aprovecho para todos los televidentes decirles que una feliz Navidad y un próspero año 2014. Así es, esos son nuestros deseos. Llegamos al final de esta hora de la participación ciudadana. Recuerden que Urna de Cristal no es un buzón de quejas, es un espacio para el diálogo y el encuentro de muchas iniciativas que nos lleven hacia la prosperidad democrática. A ustedes, feliz día para todos y nos encontramos en una próxima oportunidad.